Y si les dijera que es posible recuperar esa agudeza mental, esa concentración profunda y la lucidez absoluta que creían perdidas para siempre con el paso del tiempo, imaginen por un momento que el secreto no se encuentra en un laboratorio lejano ni en medicamentos caros, sino en un único ingrediente natural que la mayoría de las personas olvida o, lo que es peor, utiliza de forma incorrecta. Antes de continuar, si este tema te está interesando, aunque sea un poquito, te pido un favor muy especial. Deja tu like ahora mismo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido útil como este y me indica que vale la pena profundizar en estos temas tan importantes para nuestra salud. Soy el doctor. Hoy descubrirán cómo este elixir de vida está permitiendo que miles de personas, especialmente en su etapa de madurez, logren reactivar células cerebrales que no estaban muertas, sino simplemente latentes, recuperando el ánimo, la claridad y la vitalidad mental, sin necesidad de fármacos costosos ni tratamientos invasivos. Pero no nos detendremos ahí. Si se quedan conmigo hasta el final, les explicaré cómo combinar este elemento con otros 6 ingredientes naturales para crear una sinergia poderosa, un efecto multiplicador capaz de potenciar sus resultados en tan solo una semana. Incluso les enseñaré la receta exacta, paso a paso, para que la preparen esta misma noche, porque quiero que mañana al despertar sientan esa explosión de energía mental que tanto anhelan. Por eso les pido que no aparten la mirada de la pantalla ni por un segundo, pues esta podría ser la información más vital para la salud de su cerebro después de los 60 años. ¿Por qué es esto tan urgente? Verán, un estudio impactante reveló que más del 40% de las personas mayores de 65 años muestran signos de deterioro cognitivo leve. Y lo más desgarrador es que la mayoría ni siquiera lo sabe. La pérdida de memoria no es solo olvidar unas llaves o un nombre. Es un ladrón silencioso que intenta arrebatarnos nuestra autonomía, nuestra identidad y nuestras emociones más queridas. Pero escuchen bien, hay esperanza real. Su cerebro no se está rindiendo. Simplemente le faltan los nutrientes adecuados, los combustibles específicos para iniciar su proceso de autorreparación. Y vamos a recargarlo ahora mismo con 7 ingredientes dorados que despiertan la mente desde lo más profundo. Comencemos este viaje de transformación con el ingrediente número 7, el batido de avena con semillas de chía. No se dejen engañar por la aparente sencillez de esta bebida. Muchos la subestiman y ese es precisamente su mayor error. Si realmente desean nutrir su cerebro desde su núcleo, este es el combustible de primera clase que la naturaleza nos ofrece. Entendamos la ciencia que hay detrás. La avena no es un simple cereal, es un tesoro nutricional rebosante de betaglucanos y vitamina B1, también conocida como tiamina. Deben saber que la tiamina es la llave maestra que transforma la glucosa en energía, esa fuente vital que permite a sus neuronas funcionar, comunicarse y brillar de nuevo. Cuando permitimos que nuestro cerebro reciba este flujo constante y armonioso de energía, algo verdaderamente extraordinario sucede. La niebla mental se disipa, la capacidad de concentración regresa y nuestra mente alcanza un estado de serenidad profunda, pero fíjense bien, porque la auténtica magia surge en el encuentro entre la avena y la chía, una de las semillas más completas que la naturaleza nos ha regalado. Esta pequeña semilla contiene ácido alfa-linolénico, que actúa como un auténtico guardián de nuestras membranas neuronales, apagando esos focos de inflamación silenciosa que sin darnos cuenta se esconden tras la pérdida de memoria. No lo digo yo, lo dice la ciencia.
Un estudio en el Journal of Nutrition and Health Sciences confirmó que el consumo diario de chía durante 8 semanas mejora significativamente la velocidad de procesamiento mental y la memoria de trabajo en adultos. Además, investigadores de la Universidad de Toronto descubrieron que esta combinación regula la glucosa de forma excepcional, evitando esos bajones energéticos que fragmentan nuestra atención. La fórmula para este ritual de salud es sencilla. Licúen 2 cucharadas de avena con una de chía en una taza de agua o leche vegetal. Y si desean un toque de vitalidad extra, añadan medio plátano o una manzana. El secreto vital, aquello que marca la diferencia, es dejar reposar la mezcla 5 minutos para que la chía libere su gel terapéutico. Conviertan este batido en su desayuno habitual y habrán dado el primer paso hacia una mente fortalecida. Pero si esta bebida es el sustento de su día, el siguiente secreto que voy a revelarles es el reparador silencioso que regenera sus células mientras duermen. La combinación de gelatina sin sabor, cúrcuma y miel pura. Es aquí donde muchos cometen un error crítico por falta de información. Vivimos obsesionados con suplementos costosos, pero olvidamos los cimientos mismos de nuestra arquitectura cerebral, el colágeno. Solemos pensar que el colágeno es solo una cuestión de estética, de vernos bien frente al espejo, pero eso es un error profundo de perspectiva. El colágeno representa los ladrillos que forman nuestros vasos sanguíneos y, de manera crucial, la barrera hematoencefálica, ese escudo protector que custodia nuestro órgano más preciado. Con el paso de los años, si permitimos que esa barrera se debilite por falta de colágeno, las puertas de nuestra fortaleza quedan abiertas de par en par, permitiendo que toxinas, metales pesados y agentes inflamatorios penetren y dañen nuestras neuronas, provocando un colapso funcional que debemos evitar a toda costa. La solución, aunque parezca increíble, está al alcance de su mano. La gelatina natural, sin sabor. Pero permítanme hacer una advertencia vital. No me refiero a esos productos industriales cargados de azúcares y colorantes que inundan los supermercados. Hablo de la pureza de la gelatina de origen animal o el colágeno hidrolizado natural. Estamos ante una fuente de aminoácidos dorados capaces de reparar los microdaños en nuestros tejidos cerebrales y vasos sanguíneos. Pero el verdadero prodigio ocurre al saber combinarla con sabiduría. Al unir la gelatina con una pizca de cúrcuma y miel pura. No solo estamos tomando una infusión, sino que estamos ofreciendo al organismo una dosis intensiva de protección antiinflamatoria y antioxidante. La ciencia es rotunda al respecto. La curcumina estimula el nacimiento de nuevas neuronas, mientras que los polifenoles de la miel potencian la plasticidad sináptica, ese espacio sagrado donde nuestro cerebro custodia los recuerdos. Estudios en revistas de prestigio como Frontiers in Aging Neuroscience y ensayos de la Universidad de Teherán confirman que esta alianza mejora la memoria y la atención de forma asombrosa, incluso cuando ya hay signos de deterioro. Mi recomendación para este ritual reparador es sencilla. Disuelvan una cucharada de gelatina de alta calidad en medio vaso de agua caliente. Añadan la cúrcuma y la miel y bébanlo antes de descansar. Es fundamental hacerlo por la noche, pues es en el silencio del sueño cuando el cerebro activa su sistema de limpieza profunda. Es ahí donde el colágeno y los antioxidantes entran en acción, restaurando las conexiones dañadas y eliminando los desechos metabólicos mientras ustedes sueñan. Si a menudo despiertan con esa sensación de pesadez o confusión mental, aquí tienen la llave que buscaban para transformar sus mañanas. Porque si bien este ritual repara y regenera durante el descanso, el siguiente ingrediente que quiero compartirles ayudará a su mente a adaptarse y sintonizarse desde su raíz más profunda.
los huevos cocidos con espinacas salteadas. En la intimidad de mi consulta, escucho esta historia casi a diario. Personas que con una mirada llena de inquietud me confiesan: «Doctor, siento que mi mente ya no retiene como antes. Todo se me escapa». Ese temor es profundamente real y humano. Pero al observar sus hábitos, descubro a menudo que el culpable no es una patología inescrutable, sino una carencia silenciosa de colina y hierro. Estos dos nutrientes no son meros componentes químicos, sino pilares esenciales, los cimientos necesarios para sostener una memoria aguda y una claridad mental que nos permita seguir siendo los dueños de nuestra propia historia. Permítanme presentarles lo que yo llamo la joya de la corona biológica, un diseño de la naturaleza tan perfecto que solemos subestimarlo por su sencillez. El huevo. No estamos ante un simple alimento, estamos ante una obra maestra de la ingeniería química diseñada específicamente para sustentar la vida y sobre todo para proteger la arquitectura de nuestro cerebro. El huevo es la fuente más excepcional de colina, esa materia prima sagrada con la que nuestro organismo sintetiza la acetilcolina. Fíjense bien en la relevancia de esto. La acetilcolina es el mensajero ultra rápido de nuestro sistema nervioso. Es la chispa que permite la comunicación en el espacio sináptico, la responsable directa de nuestra memoria, de nuestra capacidad de enfoque y de la agilidad en el aprendizaje. Cuando este neurotransmisor escasea, las señales eléctricas entre nuestras neuronas no solo se vuelven lentas, sino que se degradan como una señal de radio que se pierde en la distancia. El resultado es esa niebla mental que nos hace sentir extraviados en nuestra propia mente. En las personas mayores, un solo huevo al día puede representar la frontera invisible entre la confusión y la lucidez absoluta. Pero la ciencia va más allá. La yema del huevo es un cofre que custodia la luteína y la zeaxantina, dos potentes antioxidantes que no solo protegen nuestra visión, sino que se depositan en el tejido cerebral para frenar el desgaste oxidativo que el tiempo intenta imponernos. Ahora bien, para que esta joya biológica brille en todo su esplendor, necesitamos realizar lo que yo llamo una alquimia en la cocina: la unión del huevo, la espinaca y el aceite de oliva virgen extra. Porque este trío es tan poderoso, porque la espinaca nos regala el magnesio, el hierro y el ácido fólico necesarios para la producción de energía a nivel celular. Sin embargo, estos nutrientes serían como semillas en tierra seca si no fuera por el aceite de oliva. Sus grasas monoinsaturadas actúan como un vehículo de transporte de alta precisión, garantizando que los nutrientes atraviesen la barrera intestinal y lleguen a su destino. Además, el aceite de oliva mantiene la flexibilidad de las membranas neuronales, permitiendo que nuestras células respiren y se comuniquen mejor. Evidencias científicas, como las publicadas en el American Journal of Clinical Nutrition, confirman que quienes combinan habitualmente proteínas de alta calidad con vegetales de hoja verde muestran una memoria visual y una capacidad verbal muy superiores a la media. Es literalmente un seguro de vida para nuestro intelecto. Mi prescripción para ustedes es este ritual de salud. Hiervan 2 huevos y en una sartén a fuego lento salteen brevemente una taza de espinacas frescas con una cucharada de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal marina. Disfrútenlo al menos 4 veces por semana, ya sea al despertar o como una cena reparadora. No están simplemente comiendo, están reprogramando su química cerebral, restaurando la velocidad de sus pensamientos y reclamando su derecho a una mente clara. Si además se aseguran de hidratar su cerebro con agua pura y de regalarse un sueño profundo, verán cómo en pocos días su energía mental se transforma.
No permitan que su cerebro funcione en modo reserva. Todavía están a tiempo de revertir el proceso y despertar a su gigante interior. Y por favor, quédense conmigo, porque el siguiente secreto que voy a revelarles no solo nutre el cerebro, sino que actúa como un barrendero de sus arterias, activando la circulación cerebral desde el primer sorbo para que la vida vuelva a fluir con fuerza en su interior. Permítanme hablarles ahora del ingrediente número 4, una práctica que, pese a su aparente sencillez, esconde una potencia biológica transformadora. El agua tibia con jengibre y limón por la mañana. No se confundan, no estamos ante una moda pasajera ni una simple infusión. Estamos ante el interruptor maestro que activa la hemodinámica de su cerebro, ese flujo vital que determina si su mente despertará en la penumbra o bajo una luz radiante. El jengibre fresco es un cofre que custodia el gingerol, un compuesto bioactivo de una potencia extraordinaria. Imaginen por un momento que el gingerol actúa como un ingeniero de caminos dentro de su sistema vascular. Su función es la vasodilatación. Tiene la capacidad de relajar la musculatura lisa de sus arterias, permitiendo que la sangre cargada de oxígeno, glucosa y nutrientes esenciales inunde cada rincón de su parénquima cerebral, rehidratando neuronas que quizás comenzaban a marchitarse por falta de riego, pero la verdadera alquimia ocurre al añadir el limón. No es solo vitamina C, es un despliegue de flavonoides, como la esperidina, que actúan como un escudo protector para la barrera hematoencefálica. Estos compuestos neutralizan los radicales libres, esas partículas inestables que, como pequeños proyectiles, impactan silenciosamente contra el tejido cerebral, provocando estrés oxidativo. Como médico, tras décadas explorando la conexión entre el cuerpo y la mente, he mantenido siempre una premisa fundamental. Antes de nutrir, hay que limpiar el entorno. No sirve de nada aportar los mejores suplementos si el terreno está negado por desechos metabólicos. Durante la noche, nuestro cerebro activa el llamado sistema linfático, una red de limpieza que elimina proteínas tóxicas como el beta-amiloide. Beber agua tibia con jengibre y limón al despertar es como abrir las compuertas para que ese sistema termine de evacuar los residuos, dejando el campo libre para que sus neuronas vuelvan a brillar. La evidencia científica es sólida. Investigaciones publicadas en The International Journal of Preventive Medicine señalan que los extractos de jengibre mejoran significativamente la atención sostenida y el tiempo de reacción. Incluso estudios en la Universidad de Northumbria sugieren que los terpenos del jengibre pueden estimular la liberación de neurotransmisores clave para el enfoque. Para realizar este ritual, les propongo lo siguiente. Rayen una cucharada de jengibre fresco en una taza de agua tibia. Es vital que el agua sea tibia, no hirviendo, para proteger la integridad térmica de las enzimas y los principios activos. Expriman medio limón. Dejen reposar la mezcla 5 minutos para que ocurra la extracción de los compuestos y bébanlo lentamente, en ayunas. Sientan como ese calor interno no es solo temperatura, sino energía que fluye hacia su corteza prefrontal. Recuerden, el cerebro no solo pide alimento, el cerebro anhela oxígeno y circulación. Cuando la sangre fluye sin obstáculos, la mente se expande, los pensamientos se vuelven nítidos y la energía deja de ser un recurso escaso para convertirse en una constante. Y si este despertar circulatorio les ha parecido vital, prepárense para lo que viene a continuación, porque el siguiente secreto nos llevará a la escala más profunda de su biología. No solo activaremos el flujo de la sangre, sino que vamos a reactivar las mitocondrias, esas diminutas fábricas de energía que laten dentro de cada una de sus células cerebrales.
Es hora de encender la luz desde adentro. ¿Qué sentirían si les dijera que uno de los aliados más prodigiosos para regenerar su arquitectura cerebral y rescatar la memoria del olvido es precisamente aquello que más placer despierta en nuestros sentidos? No me refiero, por supuesto, a esas barras industriales cargadas de azúcares y grasas refinadas que nublan la mente, sino a la esencia pura, al cacao amargo e intenso, el verdadero alimento de los dioses. En las civilizaciones ancestrales, el cacao era venerado como un tesoro sagrado, y hoy la neurociencia moderna nos confirma que no se equivocaban. El cacao no es solo un alimento, es una sinfonía bioquímica diseñada para el cerebro con una triple fuerza que considero imbatible: los flavanoles, la teobromina y el magnesio. Permítanme explicarles la fascinante mecánica que ocurre en su interior cuando consumen cacao puro. Los flavanoles, específicamente la epicatequina, tienen la asombrosa capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica. Una vez allí, actúan como un fertilizante para el cerebro, estimulando la producción de la proteína BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta proteína es la responsable de la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas y el fortalecimiento de las conexiones existentes en el hipocampo, ese santuario donde residen sus recuerdos más preciados. Pero el cacao va más allá. A diferencia de la cafeína, que a veces puede generar una agitación ansiosa, la teobromina del cacao es un vasodilatador suave. Su función es abrir los caminos del pensamiento, permitiendo que la sangre fluya con libertad y transporte el oxígeno necesario para que sus células respiren. Y el magnesio, ese mineral esencial, actúa como el director de orquesta de la sinapsis, asegurando que la comunicación eléctrica entre sus neuronas ocurra con la precisión y la velocidad de un rayo. Ahora bien, la verdadera alquimia, el salto cuántico en su salud mental, sucede cuando unimos el cacao con la canela. ¿Por qué esta combinación es tan vital? Porque la canela es la guardiana de su equilibrio metabólico. La ciencia ha descubierto que el cerebro es sumamente sensible a la insulina. De hecho, algunos investigadores ya se refieren al deterioro cognitivo como una diabetes tipo 3. El cinamaldehído de la canela mejora la sensibilidad a la insulina directamente en las neuronas, evitando que los picos de glucosa inflamen y oxiden su cerebro. Es como poner un escudo protector que impide que el azúcar dañe delicadas estructuras de su memoria. Estudios en la Universidad de L'Aquila demostraron que el consumo diario de estos flavonoides no solo mejora la memoria contextual, sino que aumenta la densidad de la red neuronal en personas mayores en apenas 8 semanas. Quiero proponerles una fórmula de resurrección para su mente. Disuelvan una cucharada de cacao puro sin azúcar en una taza de agua caliente o leche vegetal. Añadan una pizca generosa de canela y, si lo desean, una gota de vainilla natural para activar su sistema límbico a través del olfato. Disfruten de este ritual medicinal cuando sientan que su energía mental decae, ya sea a media mañana o en esa tarde donde la concentración parece desvanecerse. No se resignen a la idea de que los olvidos son una consecuencia inevitable de los años. Muchas veces sus neuronas no están envejeciendo, simplemente están hambrientas de la energía adecuada. Esta bebida es el combustible de alta fidelidad que su cerebro necesita para volver a brillar. Y mientras saborean esta esencia de vitalidad, prepárense porque el siguiente secreto que voy a compartirles es quizás el más sorprendente de todos. Vamos a pasar de la nutrición química a la regeneración estructural, descubriendo un ingrediente que actúa como el cemento biológico que mantiene unida la estructura misma de sus pensamientos. Si el cacao les ha parecido revelador, les pido que se preparen porque lo que voy a compartir ahora va mucho más allá de la nutrición convencional. Vamos a hablar de la arquitectura misma de su mente.
A menudo nos obsesionamos con estimular nuestras neuronas, con forzar el pensamiento, pero olvidamos una verdad biológica fundamental. El cerebro necesita una estructura física sólida para existir. No se puede construir un rascacielos de pensamientos brillantes sobre unos cimientos que se están desmoronando. Nuestros vasos sanguíneos, las meninges que envuelven el cerebro y las delicadas barreras protectoras de nuestras células nerviosas están tejidas principalmente de proteínas estructurales. Con el paso del tiempo, si no cuidamos ese andamiaje, la estructura se debilita y la comunicación se interrumpe. La solución definitiva para reconstruir esta catedral biológica no está en una farmacia, está en su propia cocina, en un remedio que rescata la sabiduría de nuestros ancestros, el caldo de huesos casero. Esto no es una simple sopa, es literalmente oro líquido para su sistema nervioso. Este elixir es una fuente inigualable de colágeno de alta biodisponibilidad y aminoácidos, como la prolina y especialmente la glicina. Quiero que se grabe este nombre, glicina. La glicina es un neurotransmisor inhibidor extraordinario, un auténtico arquitecto del descanso. Su función es doble. Por un lado, ayuda al cerebro a alcanzar esos estados de relajación profunda donde se consolida la memoria. Por otro, es el combustible esencial para las células gliales. Estas células son el ejército silencioso del cerebro, encargadas de reparar tejidos y, lo más importante, de realizar la limpieza de residuos tóxicos mientras dormimos. Sin suficiente glicina, nuestro sistema de limpieza se detiene y el cerebro se ensucia, perdiendo su agilidad. Pero el verdadero salto cuántico ocurre cuando combinamos este caldo con la fuerza del ajo y la cebolla. Aquí entramos en el terreno de la desintoxicación profunda. Los compuestos azufrados, como la alicina del ajo y la quercetina de la cebolla, actúan como potentes agentes neuroprotectores, ayudan a apagar los focos de microinflamación que envejecen nuestras neuronas y actúan como máquinas de limpieza que liberan la microcirculación cerebral. Cuando la sangre fluye sin obstáculos, el oxígeno inunda su corteza cerebral y la lucidez regresa de inmediato. La ciencia respalda esta visión. Estudios publicados en la revista Nutrients confirman que el consumo regular de caldos ricos en colágeno mejora notablemente la memoria a corto plazo y la estabilidad emocional en adultos. Asimismo, investigadores de la Universidad de Reading han destacado el papel del ajo en la protección contra el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Mi recomendación para este proceso de regeneración es la siguiente. Preparen un caldo hirviendo huesos de pollo o pescado durante al menos 2 horas en 1 litro de agua. Es vital añadir un chorrito de vinagre de manzana. El cambio en el pH es lo que permite extraer los minerales y el colágeno del interior del hueso. Añadan ajo machacado, media cebolla y una pizca de sal marina. Beban una taza caliente al día. Su cuerpo es mucho más inteligente de lo que imaginan. Reconocerá inmediatamente este elixir como la materia prima necesaria para sellar las grietas biológicas de su cerebro. Si se sienten mentalmente nublados, agotados o sienten que su capacidad de enfoque se desvanece, vuelvan a este método ancestral. Están dándole a su hardware la oportunidad de renovarse. Y ahora mantengan toda su atención porque hemos llegado al final de este viaje. Después de haber nutrido, limpiado y reparado la estructura, vamos a revelar el ingrediente número 1. Es el secreto definitivo. El catalizador que unifica todo lo anterior y que tiene el poder de encender la chispa de la genialidad en cualquier etapa de la vida. Imaginen por un instante un camino hacia la salud que no dependa de químicos sintéticos ni cargue con el peso de los efectos secundarios. Hablo de una recuperación pura, de un retorno a nuestra esencia biológica. Hemos llegado al momento culminante de nuestro encuentro y les pido que se preparen, porque el último secreto que voy a revelarles tiene el potencial
de cambiarlo todo. No se trata simplemente de reparar lo que se ha dañado, se trata de activar la regeneración cerebral desde el núcleo más profundo de su energía vital. Permítanme presentarles el ingrediente número 1, la alianza sagrada de agua tibia, gelatina natural, limón y cúrcuma tomada en el silencio del ayuno matutino. Si sienten que esa niebla mental se vuelve cada día más espesa, si nombres que antes les eran familiares ahora se desvanecen como arena entre los dedos, o si esa chispa de agilidad que solía definirlos parece hoy un tenue reflejo. Escuchen con el corazón, este es el momento más trascendental de su jornada. No estoy aquí para ofrecerles suplementos costosos ni promesas vacías. Estoy aquí para entregarles la llave de su propia autorreparación, una estrategia respaldada por la ciencia que puede despertar la plasticidad de su cerebro, incluso más allá de los 70 u 80 años. ¿Por qué esta tríada es tan poderosa? Porque juntos estos elementos crean un ecosistema perfecto para la restauración neuronal. Comencemos con la gelatina sin sabor o colágeno hidrolizado. No la vean como un simple ingrediente de cocina. Es una fuente prodigiosa de glicina y prolina, los aminoácidos que actúan como los obreros especializados encargados de reconstruir la mielina. Imaginen la mielina como el recubrimiento aislante de un cable eléctrico de alta precisión. Cuando esa capa está íntegra y fuerte, los impulsos nerviosos viajan a la velocidad de la luz, permitiendo que el pensamiento sea fluido y el recuerdo inmediato. Sin embargo, con el paso del tiempo y el estrés oxidativo, esa vaina protectora se desgasta, provocando que nuestra comunicación interna se vuelva lenta y errática. El colágeno proporciona la materia prima necesaria para que los oligodendrocitos, las células arquitectas del cerebro, vuelvan a sellar y proteger nuestros circuitos neuronales. A continuación, el limón entra en escena no solo como una fuente de vitamina C, sino como un catalizador metabólico doble. El ácido cítrico y el ascorbato son fundamentales para la hidroxilación del colágeno, un proceso químico sin el cual el colágeno no podría integrarse correctamente en nuestros tejidos. Pero hay algo más profundo. El limón activa el hígado, nuestro gran laboratorio de limpieza. Deben comprender que un hígado congestionado es el enemigo silencioso de una mente clara. Cuando el hígado funciona con eficiencia, elimina las toxinas y el exceso de amoníaco que de otro modo cruzarían la barrera hematoencefálica y nublarían sus funciones cognitivas superiores. Y finalmente llegamos al oro de la tierra, la cúrcuma. Su compuesto activo, la curcumina, no es solo una especia, es una auténtica orden biológica de crecimiento. Estudios de vanguardia publicados en revistas como The Journal of Psychopharmacology han demostrado que la curcumina es capaz de elevar los niveles del BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Imaginen el BDNF como un fertilizante milagroso, una lluvia de vida que cae sobre el jardín de sus neuronas. El BDNF no solo protege a las células que ya tienen, sino que estimula la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas en el hipocampo, refuerza las conexiones antiguas y permite que el cerebro se reorganice y se cure a sí mismo. La evidencia es tan sólida como emocionante. Investigaciones de la Universidad de California han observado que adultos mayores que integraron esta combinación de colágeno y cúrcuma durante solo 8 semanas mejoraron su memoria operativa en un 25%. No estamos hablando de una mejoría sutil. Hablamos de recuperar una cuarta parte de su capacidad para procesar y retener información. Para este ritual de renacimiento les sugiero lo siguiente. En un vaso de agua tibia, disuelvan una cucharada de gelatina sin sabor, añadan el zumo de medio limón recién exprimido y una pizca de cúrcuma con una rotación mínima de pimienta negra para maximizar su absorción. Bébanlo cada mañana
antes de cualquier otro alimento. Permitan que esta mezcla penetre en sus células y les recuerde que su cuerpo posee una sabiduría infinita para sanar. No acepten el deterioro como un destino inevitable. Tomen hoy las riendas de su salud cerebral, porque dentro de cada uno de ustedes vive un potencial de lucidez que solo está esperando la invitación correcta para volver a brillar. Ese 25% puede parecer una cifra fría, un simple dato estadístico, pero no se equivoquen. En la economía de nuestra vida cotidiana, ese porcentaje representa la diferencia abismal entre el extravío de unas llaves y la capacidad de evocar con nitidez los matices de una conversación querida. Es la distancia entre habitar una mente nublada o caminar bajo un sol radiante de lucidez. Permítanme guiarles en este ritual de renacimiento, una ceremonia matutina diseñada para despertar su biología más profunda. El proceso es de una sencillez elegante, pero de una potencia celular extraordinaria. Disuelvan una cucharada de gelatina natural en medio vaso de agua caliente. No es solo para diluirla. El calor actúa sobre los enlaces de la glicina y la prolina, facilitando que su organismo reconozca estos aminoácidos como los ladrillos que reconstruirán su arquitectura nerviosa. Añadan el zumo de medio limón y esa pizca de cúrcuma, el oro vibrante de la naturaleza. Vívanlo con calma, sintiendo cómo ese calor reconfortante desciende. Háganlo en ayunas, respetando ese estado de pureza metabólica donde el cuerpo no está distraído con la digestión pesada, sino enfocado en la autorregulación. ¿Cómo sabrán que la magia científica está ocurriendo? Su propio ser se lo comunicará. Tras apenas una semana, la mayoría de mis pacientes describen una sensación de levedad cognitiva. Es como si un velo se levantara de sus ojos. Recordar un número de teléfono o el nombre de un antiguo compañero deja de ser un esfuerzo para convertirse en un flujo natural, tan espontáneo como el latido de su propio corazón. Pero quiero que vayamos un paso más allá. Imaginen por un momento que unificamos todo este conocimiento en una sola dosis de sinergia biológica. No es magia, es neuroquímica aplicada. Para que este protocolo sea verdaderamente transformador, debemos añadir la llave maestra, una pizca de pimienta negra. La ciencia ha demostrado que la piperina contenida en la pimienta inhibe la glucuronidación metabólica en el hígado, lo que multiplica la biodisponibilidad de la curcumina hasta en un 2000%. Sin esa pizca de pimienta, la cúrcuma es una invitada que pasa de largo. Con ella se convierte en la dueña de la casa, regenerando sus neuronas desde el núcleo. Para coronar esta fórmula de excelencia, incorporen media cucharadita de semillas de chía molidas. Al molerlas, liberamos el ácido alfa-linolénico omega 3, un ácido graso esencial que se integra en la bicapa lipídica de sus neuronas, devolviéndoles la flexibilidad que el estrés y el tiempo les habían arrebatado. Dejen reposar esta mezcla unos minutos. Permitan que la chía cree ese gel mucilaginoso que protegerá su barrera intestinal. El segundo cerebro que dictará la claridad del primero. Comprométanse con este protocolo durante 7 días consecutivos. Sin azúcares, sin distracciones, solo ustedes y su capacidad infinita de renovación. Si desean alcanzar el siguiente nivel de vitalidad, unas horas después tomen aquel batido de avena que analizamos anteriormente. La combinación de la energía estable del cereal con la reparación estructural del colágeno creará un estado de flujo mental inquebrantable. Eso sí, como médico les pido prudencia. Si están bajo tratamiento con anticoagulantes o medicación para la presión arterial, consulten siempre con su profesional de confianza, pues estamos activando la circulación de forma muy eficaz. No permitan que su mente funcione a medio gas. La ciencia nos dice que el cerebro es plástico, que puede sanar y que con los nutrientes adecuados puede florecer a cualquier edad.
Comiencen hoy mismo su renacimiento. ¿Qué ocurre cuando la constancia se convierte en su lenguaje diario? El cuerpo, que es una sinfonía de inteligencia biológica, responde de inmediato. Muchos de mis pacientes me relatan que entre el tercer y el cuarto día, esa niebla que cubría su horizonte mental comienza a clarear. Es como si el sol lograra finalmente atravesar las nubes. Los olvidos insignificantes, esos pequeños lapsos que antes generaban angustia, empiezan a desvanecerse. Pero hay una señal aún más fascinante: el regreso de los sueños vívidos. Fíjense bien, porque esto es neurociencia pura. Cuando volvemos a soñar con intensidad, nuestro cerebro nos está enviando un mensaje de éxito. Es la prueba de que el hipocampo está trabajando a pleno rendimiento, consolidando la memoria y retejiendo las redes neuronales que el estrés había debilitado. Es la sinapsis activándose con una fuerza que creían perdida. Al alcanzar la segunda o tercera semana, la transformación ya no es solo cognitiva, es existencial. Sentirán que su estado de ánimo y su vitalidad resurgen como un resorte que recupera su forma original tras años de presión. Por favor, no busquen la solución en píldoras milagrosas de efecto inmediato que solo silencian los síntomas. La verdadera sanación es un proceso sagrado, profundo y sobre todo constante. A veces aquello que nuestro cerebro anhela con desesperación no está en el estante de una farmacia, sino en el gesto humilde y consciente de prepararnos una taza de agua tibia con cúrcuma y limón. Estamos volviendo a lo esencial para recuperar lo excepcional. Su misión de hoy, todo lo que la biología necesita de ustedes, es disciplina amorosa. Y ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles que se unan a esta misión de salud. Primero, si sienten que esta información ha encendido una luz en su camino, hagan clic en el botón de me gusta. No es solo un número, es una señal que le damos al algoritmo para que este conocimiento llegue a miles de personas que, al igual que ustedes, están luchando por rescatar su memoria y su dignidad mental. Segundo, quiero escucharlos. Dejen un comentario aquí abajo y cuéntenme cuál de estos 7 ingredientes integrarán mañana mismo en su vida. ¿Han sentido ya el poder de la chía o la calidez de la cúrcuma? Leo personalmente cada una de sus historias porque en sus experiencias encontramos la inspiración para seguir adelante. Y por último, no permitan que este secreto se detenga en ustedes. Compartan este vídeo con sus padres, con sus amigos o con cualquier ser querido que esté atravesando la oscuridad de la confusión. Regalar conocimiento es quizás el acto más profundo de generosidad. Hemos recorrido un camino fascinante. Hemos descubierto juntos esos 7 ingredientes dorados, esas joyas de la naturaleza que actúan como materiales de construcción de primera clase para nuestra arquitectura cerebral. Pero ahora les pido que den un paso más conmigo. Imaginen por un momento que deciden construir la casa de sus sueños y contratan a los mejores arquitectos. Compran los mármoles más finos y las maderas más nobles. Sin embargo, hay un problema. La obra está inundada de escombros, cenizas y residuos de construcciones antiguas que nadie ha retirado. ¿De qué servirían los mejores materiales si no hay espacio para colocarlos? En el universo de nuestra biología ocurre exactamente lo mismo. No basta con nutrir, es imperativo limpiar. Bienvenidos a lo que yo llamo el templo del silencio, el proceso de depuración más profundo y sofisticado que conoce la ciencia moderna. El sistema linfático. Durante décadas, la medicina creyó que el cerebro era el único órgano que no tenía un sistema de drenaje linfático. Nos preguntábamos, ¿cómo se deshace el órgano más activo del cuerpo de sus propios desechos? Fue hace apenas unos años cuando la ciencia, en un alarde de humildad, descubrió que el cerebro posee su propio equipo de limpieza nocturna.
Se trata de una red de túneles microscópicos que se activan casi exclusivamente mientras dormimos profundamente. Fíjense en la maravilla de este diseño. Cuando entramos en las fases de sueño profundo, especialmente en las ondas delta, las células cerebrales, las neuronas, literalmente se encogen, se contraen para dejar espacio para que el líquido cefalorraquídeo pueda fluir con fuerza entre ellas, como un río cristalino que arrastra consigo las proteínas tóxicas acumuladas durante el día. Hablo de sustancias como el beta-amiloide y la proteína tau, las mismas que si se dejan acumular forman esa placa que asfixia las neuronas y conduce inevitablemente al deterioro cognitivo y al olvido. Pero aquí reside el punto crítico, la advertencia que quiero hacerles desde el corazón y la ciencia. Este sistema de limpieza es sumamente delicado. Existe un enemigo silencioso, un ruido biológico que puede detener este flujo vital de un plumazo. Ese enemigo es el cortisol, la hormona del estrés crónico. Cuando vivimos en un estado de alerta constante, cuando permitimos que la preocupación por el mañana o el lamento por el ayer dominen nuestro presente, nuestra amígdala se mantiene encendida, enviando señales de peligro al resto del cuerpo. En ese estado de supervivencia, el cerebro no prioriza la limpieza, prioriza la defensa. El cortisol elevado actúa como un dique que bloquea el sistema linfático. Es por eso que tras una noche de ansiedad o insomnio, sentimos esa pesadez mental, esa dificultad para encontrar las palabras. No es que nos falte inteligencia, es que nuestro cerebro está literalmente sucio. Por eso, mi propuesta para ustedes en este protocolo de renacimiento no es solo nutricional, es una propuesta de ecología mental. Debemos aprender a activar el interruptor de la paz, y para ello contamos con un aliado extraordinario, el nervio vago. El nervio vago es el hilo de seda que conecta nuestro cerebro con el corazón y las vísceras. Es el portador de la calma. Cuando activamos el nervio vago, enviamos una orden biológica a cada célula de nuestro cuerpo. Estamos a salvo. Solo cuando el cuerpo se siente a salvo, el cerebro abre las compuertas para que el líquido cefalorraquídeo realice su labor sanadora. ¿Cómo activamos este puente de paz? No necesitamos tecnología compleja. Solo necesitamos recuperar la conciencia sobre nuestra propia biología. La herramienta más poderosa es la respiración diafragmática. Al inhalar profundamente, permitiendo que el abdomen se expanda, y al exhalar de forma prolongada, estamos estimulando físicamente el nervio vago. La ciencia de la coherencia cardíaca ha demostrado que apenas 5 minutos de este tipo de respiración cambian la química de nuestra sangre, reducen el cortisol y preparan el terreno para que al cerrar los ojos por la noche, el sistema linfático trabaje a pleno rendimiento. Quiero proponerles un ejercicio de introspección para este primer nivel de expansión. Antes de irse a dormir, realicen lo que yo llamo el ritual del santuario durante los últimos 60 minutos del día. Alejen las pantallas azules. Esas luces no son solo luz, son señales de día que confunden a la glándula pineal y frenan la melatonina, la hormona que coordina toda la reparación celular. En lugar de eso, busquen el silencio fértil. Tomen su taza de agua tibia con gelatina y cúrcuma y mientras la saborean, practiquen la gratitud, no como un concepto abstracto, sino como una emoción física. La gratitud es el antídoto biológico del miedo. Al agradecer, la amígdala se apacigua, el cortisol desciende y el sistema nervioso parasimpático toma el mando. Ustedes no son víctimas de su genética ni esclavos de su edad. Ustedes son los soberanos de su propio bienestar. Cada vez que eligen silencio sobre el ruido, cada vez que eligen la respiración sobre la prisa, están limpiando el templo de su mente. Están permitiendo que esos ingredientes dorados que han ingerido encuentren un terreno fértil donde construir una memoria inquebrantable.
Recuerden, un cerebro limpio es un cerebro capaz de aprender, de crear y sobre todo de amar. La lucidez no es solo una cuestión de neuronas sanas, es una cuestión de un espíritu en paz que permite que su biología funcione según el diseño perfecto de la naturaleza. Si este viaje por los túneles invisibles de la limpieza cerebral les ha conmovido, les pido que mantengan su curiosidad despierta, porque en la siguiente etapa vamos a descubrir algo todavía más asombroso. Una vez que el templo está limpio y nutrido, vamos a aprender a reprogramar su destino. Vamos a hablar del horizonte del propósito y de cómo el simple hecho de tener un para qué puede hacer que su cerebro fabrique nuevas neuronas, desafiando todas las leyes de la lógica y del tiempo. Ustedes tienen el poder de reinventarse. Su cerebro es un río, no una roca. Permitan que fluya con la claridad del agua pura. Nos vemos en el siguiente nivel de este despertar.